Buenas tardes a todos, y a todas y a todes. De nuevo, es un placer que me hayan invitado a coordinar mis compañeras de la Comisión de Género de la PDH. Vamos a trabajar hoy la cuestión de género, terrorismo de Estado y violencia institucional. Tenemos 3 panelistas de lujo: Gabriela Durruti, Paloma Álvarez Carreras y Soledad García Quiroga. Y nos va a colaborar con las preguntas Silvia Pesi. Algo que quiero remarcar, que es inédito en los cursos de género de la PDH, es que estamos presentes desde las distintas personas que vamos a hacer el panel: Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires. Este ha sido un curso muy federal, así que una buena de la pandemia, la federalización del curso de género de la PDH. Antes de pasarle la palabra a María Elena Nadeo para que nos cuente algunas cositas antes de comenzar, quiero decirles 2 cositas. Una es que no vamos a hablar del pasado en el día de hoy, vamos a hablar del presente. Porque si bien vamos a conversar sobre hechos que sucedieron hace varios años, los juicios son ahora, y es ahora en que se está tratando de lograr justicia para los hechos de los que vamos a conversar hoy. Entonces, tengamos presente todo el tiempo esta relación y esta dinámica permanente entre hechos que sucedieron hace 30, 40 años, hace más de 40 años, y la realidad de que los juicios por estos delitos se estén llevando adelante en este momento. Otra cosa que les quiero decir es que, teniendo en cuenta quiénes somos en estos encuentros, cualquiera de ustedes, sobre todo los más jóvenes y los no tan jóvenes, que tengan dudas sobre su identidad, no se queden con las dudas, siempre es un buen momento, y acérquense a los organismos de derechos humanos, acérquense a abuelas y consulten, pregunten en sus familias, hablen con los familiares o amigos de los padres que sean copados, que ustedes entiendan que puedan llegar a darle algún dato en caso de tener alguna duda, porque es regando esa duda y viendo si tiene sustento o no que se logra encontrar a los chicos y chicas apropiadas durante la dictadura cívico-militar. Dicho esto, le doy la palabra a María Elena Nadeo para que nos diga las palabras de inicio. Sí, buenas tardes a todas y todos y todes. Bueno, decirles que realmente es muy emocionante este curso, nos ha atravesado de muchas formas, los distintos paneles, los debates. El panel de hoy tiene que ver con un tema que no habíamos incorporado en los anteriores cursos, que es género y terrorismo de Estado. Así que nos parece que es algo muy valioso y les agradecemos muchísimo a las panelistas invitadas. También agradecer la presencia de compañeros y compañeras de distintas regionales de la PDH que vienen martes a martes también sosteniendo esta actividad, y decirles brevemente que el martes que viene concluye el curso. Vamos a hacer una actividad de cierre donde está invitada Nelly Mingersky, que ustedes recuerdan que ella habló del nuevo Código Civil y de aborto legal, justamente para conversar si hay preguntas acerca del proyecto, de los proyectos que ahora están y van a empezar a ser debatidos en la Cámara de Diputados. Y con Viviana Saidón, que está por allí, vamos a proponerles un debate vinculado, por supuesto, a los contenidos del curso. Además, en la semana, o quizás hoy mismo, no sé, eso depende de nuestra súper colaboradora, que es Juliana Sordo, a quien también le agradecemos muchísimo su participación, van a recibir una encuesta cualitativa acerca de, bueno, varias preguntas acerca del curso y acerca de las distintas temáticas que viven en sus realidades
y que también querrían que se incorpore a la PDH y a los próximos eventos que hagamos desde esta Secretaría de Igualdad de Género, Derechos de las Mujeres y Diversidad. Así que bueno, dicho esto, es decirles que van a recibir la encuesta, que la hagan, la terminen, la manden de vuelta, guarden una copia, porque también en base a esa encuesta vamos a trabajar la vez que viene, y allí les preguntan a dónde quieren recibir el certificado, si lo necesitan, y con el nombre exacto con el que tiene que figurar, y el certificado va a ser enviado por mail también, a través de la Secretaría de la PDH, en fecha que ya Juliana nos informará. Así que bueno, dicho esto, le devuelvo la palabra a María Elia Capela, y muchas gracias por la participación. Bueno, gracias María Elena. Nuestra primera interlocutora va a ser Gabriela Durruti. Gabriela es coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica del Museo de la Memoria de Rosario, provincia de Santa Fe. Coordina el equipo jurídico de la PDH Rosario, que tiene la representación de más de un centenar de querellantes particulares en las causas por el segundo genocidio nacional en Rosario. También es abogada de las madres que se plantan en la lucha por la legalización del cannabis medicinal. Y es militante de la agrupación política Ciudad Futura. Gabriela. Bueno, perdón, ¿no? Sí, ahí creo que ya desmuteé. ¿Se escucha? Tuve problemas todo el día. Hoy con los Meet, este es un Zoom, pero se ve que hay algo que no funciona del todo correctamente. Bueno, muchísimas gracias. Les doy la bienvenida desde Rosario también, que por lo que veo hay muchos compañeros y compañeras presentes. Por lo que estoy leyendo, somos muchos. Es un gran honor y un gran orgullo poder participar de esta jornada. Realmente este no es cualquier año, es un año difícil, no es necesario que abunde en esta apreciación, y bueno, la PDH ha demostrado estar presente y poder organizarnos a pesar de todo. Estamos a esta altura del año todavía organizando este tipo de encuentros, y con esta convocatoria realmente es un verdadero orgullo. Bueno, como contaba recién María Elia, soy militante de la PDH Rosario y milito, bueno, en las organizaciones de derechos humanos desde la secundaria. Tengo 50 años ya, y me reencontré con muchos compañeros y compañeras con la reapertura de los juicios, y volvimos después de la gran diáspora que fueron los 90 para todos, y comenzamos a construir lo que son las querellas, que realmente estamos sosteniendo más de 100 representaciones particulares, creo que 121 estamos ahora, y bueno, como todos sabemos, el laburo militante es difícil, pero no hay muchas cosas que sean más satisfactorias que los laburos colectivos. Desde ese lugar comenzamos a trabajar en los juicios, particularmente en el tema que nos convoca hoy. La representación que ejercemos en la PDH Rosario con nuestro equipo de trabajo nos costó mucho lograrla, y es difícil de sostener, pero también es materia de orgullo, y queremos compartirlo con todas y todes, porque hemos logrado una representación residual, lo cual significa que cuando participamos como querella en algún juicio, no lo hacemos solamente, no hablamos solo en representación de APDH como persona jurídica, sino también representamos a cada víctima, a cada sobreviviente o sus familias que no hayan formulado querella particular. Así que tenemos una representación muy amplia que implica un trabajo muy arduo, pero también implica un contacto permanente con las víctimas, los sobrevivientes, con sus familiares, que son quienes realmente nos marcan el norte a la hora de decidir, o nos marcan el sur, perdón, me falta de construcción en este tema, a la hora de decidir cómo seguir trabajando en los juicios.
Celebro también que hayamos incorporado la perspectiva de género en todo lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado, con el segundo genocidio nacional. En Rosario hemos trabajado mucho para empujar la puerta del tribunal y para que reclamos que en el pueblo argentino ya eran indiscutidos, pudieran entrar y ser nombrados y ser escuchados, y estos son dos términos que voy a reiterar varias veces. Voy a ser breve, me voy a permitir basarme para contarles nuestro trabajo en la forma en que construimos los alegatos. Para quienes no son abogados o abogadas en este encuentro, el alegato es un momento muy importante, fundamental para las acusaciones, porque es el momento en que valoramos toda la prueba y toda la construcción de estos juicios, que no les voy a contar a ustedes, pero que lleva casi tanto tiempo como los crímenes mismos. Es el momento en que presentamos esa valoración, la vinculamos con la responsabilidad individual de cada uno de los imputados, y pedimos la debida condena. Acá en Rosario aprendimos todos juntos, todas juntas, a construir colectivamente este momento jurídico. Entonces cada caso intentamos presentarlo de la manera en que cada sobreviviente decida hacerlo, y además en lo técnico también intentamos reflejar esta idea del trabajo colectivo, que es la única manera de cambiar el mundo, ¿no? y de aprender a cada paso. Y puntualmente para este tema nos vimos especialmente compelides a sumar voluntades. Al momento de presentar los dos casos de abuso sexual como delito de lesa humanidad en Rosario, que son concretamente los dos hechos que quiero compartir con ustedes, dos compañeras que con mucho valor tomaron esta decisión, que sabemos que no es sencilla y que implicaba ser de las primeras, por tanto cargar con todo este peso, pero también con toda esta gloria que la verdad lograron al momento de la sentencia, que fue recién este año. Estamos en el 2020 y es la primera vez que en la jurisdicción de Rosario logramos que se llame a las cosas por su nombre, en este caso, que se llame violación a la violación, que se la considere delito autónomo, con los términos y con la legislación de la época, porque es lo que corresponde, pero en el contexto de la legislación y de la jurisprudencia y la construcción del programa constitucional desde el punto de vista desde los derechos humanos actual, porque es la única manera de interpretar una práctica social por excelencia y política por excelencia como es el derecho. Dicho esto, les cuento cómo fuimos construyendo estas dos querellas particulares. En este caso ejercimos la representación en forma particular y presentamos el alegato al momento de plantear el contexto colectivo, en forma colectiva. Sumamos a nuestro equipo a dos compañeras que muy jóvenes, que estaban cursando la maestría de género y que estaban particularmente interesadas en estas cuestiones, y bueno, nos ayudaron también a quienes ya hace algunos años transitamos por la facultad a aprender a pensar el derecho desde una perspectiva de género, que es algo que estamos aprendiendo todos los días y que no nos queda otra que ser quienes más lo intentemos y quienes más lo estudiemos, porque sabemos que el tribunal en general y el Tribunal Federal en particular es un ámbito muy difícil a la hora de hablar de cambios. Por eso estamos tan contentas y tan contentos de haber logrado estas dos sentencias que, bueno, lamentablemente fueron por Zoom. Nos faltaron los abrazos, nos faltó la fiesta en la puerta del tribunal, que se replica a lo largo de todo el país, pero sí fue muy importante lograr las condenas. Llegamos a este juicio serían la tercera y cuarta elevación de la megacausa FESER, que es la causa más importante de la provincia, porque investiga los hechos ocurridos en el centro clandestino más grande de la región, que funcionó en el subsuelo de la Jefatura de Policía de Rosario, en pleno centro de la ciudad, en el microcentro de la ciudad, donde hoy funciona la sede de la gobernación. En este centro clandestino ocurrieron los hechos que logramos llevar a juicio de dos maneras diferentes. En el primer caso fue una compañera que en la primera elevación, al momento de prestar su testimonio, por supuesto había sido elevada como un hecho de tormento y de privación ilegítima de la libertad,
esas eran las 2 imputaciones para los 5 imputados. La compañera en su testimonio toma la decisión de, por primera vez ante un tribunal, relatar un hecho de violación del que había sido víctima. Esta compañera pertenece al Sindicato de Prensa de Rosario, una compañera que es muy querida en nuestra ciudad y tuvo muchísimo impacto su relato. Contó, bueno, le contó a los 2 jueces y a la jueza del primer juicio que lo que había ocurrido, había sido violada a manos del violador serial del centro clandestino, que ya había sido sindicado muchas veces por compañeras, pero que nunca había sido denunciado de esta manera. Y ahí comenzamos todo este periplo que implica volver a primera instancia, volver al juzgado federal de Rosario, el juzgado federal 4, que es el que lleva adelante todos los juicios de lesa humanidad, que tiene una secretaría especial conformada al efecto, y comenzó, bueno, todo el trabajo de probar y de respaldar este relato de nuestra compañera, y pudimos avanzar y que este tema sea juzgado en la tercera elevación de esta causa. En el otro caso, tuvimos algunas complicaciones mayores porque la otra compañera que toma la decisión que no entiendo que los nombres no son relevantes en este momento, la otra compañera que toma la decisión de hacer esta denuncia concreta, había sido violada por 3 represores. Uno de ellos se encontraba prófugo, el otro represor era el mismo que denuncia esta compañera que recién comentaba, y el tercer represor la viola utilizando al efecto una madera. Esto dio toda una serie de discusiones, originó una serie de discusiones que en principio perdimos, porque el juez de instrucción consideraba que no se trataba de una violación, sino que claramente en este caso puntual se trataba de una modalidad de tormento. Así llegamos al juicio oral. Desde APH de todas maneras requerimos como abuso sexual, porque entendíamos que la calificación legal era provisoria y que se iba a discutir definitivamente en la audiencia oral. Bueno, hay muchísima jurisprudencia en todos los juicios en todo el país en ese sentido, no en este delito en particular, pero sí cuando hablábamos de tormento y de condiciones tormentosas a la hora de las privaciones ilegítimas de la libertad. Entonces llegamos así a la audiencia oral. Durante la audiencia introdujimos un planteo, luego de escuchar a varios testigos y de este segundo hecho que estoy relatando, solicitando al tribunal que adecue la calificación, porque no estábamos hablando de un tormento, sino que claramente estábamos hablando de un hecho de violación. Fue muy importante el testimonio de la víctima. La compañera planteó que ella estaba muy enojada con el juez de instrucción y planteó: yo no me sentí violada, a mí me violaron. Hizo una descripción de todas las circunstancias en las que se había dado este tercer hecho por ella denunciado, y finalmente el tribunal toma la decisión de continuar adelante, esta vez ya no como en el caso de Estela, que había sido diferente, y dije que me reservaba el nombre y lo acabo de decir, y en el primer caso que planteamos, que contaba que tuvimos que volver a instrucción y realizar todos los pasos nuevamente, en el caso de esta segunda compañera, el tribunal toma la decisión por fallo dividido de que continúe en el oral, que se siga juzgando a este represor, José Rubén Lofiego se llama. Es el torturador más reconocido, más reputado de todo del servicio de informaciones, que es el centro clandestino al que me refería, esta vez llamando a las cosas por su nombre. Esto que yo relaté en menos de 5 minutos fue posible por una muy larga historia, encabezada fundamentalmente por el movimiento de mujeres, y por eso entiendo que el hecho de que yo esté acá es simplemente ponerle una voz en este espacio a la cantidad de voces que permitieron que esto ocurriera. Una vez que les relaté más o menos cómo eran los casos, me gustaría hacer una muy breve
historización de cómo fue avanzando a nivel jurídico. Sé que por ahí podemos ser muy aburridos, abogados y abogadas, pero entiendo que hay mínimas cuestiones que es importante compartir, porque estamos hablando de formación de formadores en derechos humanos, y creo que hay algunas herramientas que también nos toca como militantes compartir, escucharnos y aprender en consecuencia. Estos delitos, estos delitos en particular fueron relatados y presentados por las víctimas desde causa 13. Indudablemente, con solo acercarse al diario del juicio, podemos ver un montón de compañeras que efectivamente, y también algunos compañeros que en menor medida y con más eufemismos probablemente, por un contexto y por un significante que la sociedad le pone a este tipo de delitos, tomaron la decisión de sentarse ante un tribunal y pedir que se le ponga nombre a lo que ellos y ellas habían sufrido. En un principio eran directamente inaudibles. La sentencia de causa 13 no escuchó ni resolvió ninguno de estos planteos concretos. Era no dicho, era lo no dicho. Salvando todas las distancias, cuando nos recordaba lo que ocurría con el planteo de que estábamos ante la presencia de un genocidio en los primeros juicios donde, más allá de Checolás, en los primeros juicios donde en el resto del país lo fuimos planteando, por lo menos acá en Rosario no se respondía, no se decía ni sí ni no, no se escuchaba. El movimiento de derechos humanos logró y se encargó, así como le torció el brazo a una dictadura, pudo atravesar la puerta del tribunal y bueno, el genocidio comenzó a llamarse genocidio. En este caso estamos logrando tiempo después que los abusos sexuales se llamen abusos sexuales. En el caso de causa 13, como les decía, fueron delitos inaudibles y por tanto innombrables. Con la reapertura de los juicios a partir del 2003 ya comenzaron a ser audibles, al menos eran escuchados, pero no eran nombrados. Se consideraban una modalidad más de tormento. Y contra esto, con la idea y con la convicción de que esto debía ser modificado, comenzamos a construir esta acusación que en muy breves párrafos quería compartir con ustedes. Entendemos que la violencia sexual en este contexto, como les decía, es una práctica orientada fundamentalmente, y así lo planteamos, para disciplinar a las mujeres en un doble sentido, ¿no? Porque eran mujeres que rompían el molde que la época pensaba para ellas, porque además de abandonar sus hogares y de no cumplir con este modelo preconcebido, también eran mujeres militantes y eran mujeres comprometidas con su época, y esto resultaba a todas luces imperdonable y por parte de lo que fue el plan sistemático, que tenía por un lado este objetivo, pero también por otro lado, como se tiene en cuenta en la jurisprudencia internacional, también se buscaba intimidar a los varones a partir de esto, con una posibilidad de sufrir los mismos delitos en un proceso de feminización, pero además porque la propia legislación, cuando hablábamos de que estos delitos eran delitos contra el honor, estaban pensados para proteger el honor de quién, no necesariamente el honor de la víctima violentada, sino el honor de su marido, el honor de su padre. Era un delito orientado también a la concepción heterocentrista y patriarcal que todavía tenemos, pero que estamos tratando de deconstruir. Y por tanto, esos mensajes también eran dirigidos a los varones. Y este trabajo de incluir, de excluir a los delitos del ámbito del honor y del pudor, como en otro momento también fue considerado, comenzó a construirse y a tratar de entenderse como delitos contra la integridad sexual. Para lograr la modificación del Código Interno nuestro, primero hubo que echar mano de
los fallos internacionales. Nosotros lo que planteamos es que había que considerar que el Convenio de Ginebra ya en 1949, y perdón que esto lo voy a leer, ya incorporaba disposiciones específicas sobre el trato que debían recibir las mujeres. En este caso, en el Convenio de Ginebra se hablaba de delitos contra el pudor aún, pero sí que más allá de que esto después fue modificado, claramente era legislación previa a la comisión de los hechos, por tanto el gobierno dictatorial tenía ya la imposición y la obligación de respetar esta norma internacional, y ya comenzaba a pergeñarse el camino que llevaría a considerar también un delito internacional, el abuso sexual. El conjunto, bueno, esta normativa del Convenio de Ginebra fue ratificada por Argentina en 1956, por lo tanto era indiscutible esto que nosotros planteamos para ser tenido en cuenta a la hora de apelar a esta calificación que entendíamos era la más exacta, porque hay un principio general en el derecho penal que plantea que el relato del hecho típico, o sea, el delito elegido a la hora de describir típicamente en qué delito incurrió quien cometió la conducta que está siendo investigada en un juicio, debe relatar lo más estrictamente posible el hecho. Entendemos que de ninguna manera el delito de tormentos relataba estrictamente porque existía un delito que es el abuso sexual, que era mucho más específico, que estaba siendo dejado de lado, que los motivos por los cuales no se lo utilizaba no eran estrictamente jurídicos, sino por supuesto que tenían que ver con una mirada política y social, y por eso en los dos momentos en que declararon las compañeras que les menciono, cuyos hechos les relataba al principio, y en el momento de pedir la acusación, tanto en la puerta del tribunal como en el público estaba lleno de compañeras del movimiento feminista. El movimiento de mujeres toma como bandera esta situación que se había logrado desde el movimiento de derechos humanos, que se hermanó con el movimiento feminista desde un principio, y entiendo que eso no fue inocuo a los oídos del tribunal a la hora de tomar la decisión. Cuando construimos las testimoniales, cuando construimos la acusación, la forma en la que íbamos a presentar este hecho, decidimos que más allá del testimonio de la víctima y de la nueva forma de valoración que estaba adquiriendo ese testimonio en este contexto jurídico, también decidimos acompañar testigas, en este caso técnicas, que ilustraran de alguna manera al tribunal acerca de lo que estaba ocurriendo en el mundo a la hora de hablar de los delitos de género. Una vez que planteamos que estábamos ante un delito de género, uno de los testimonios más importantes, entiendo yo, en el juicio fue el de una compañera que era la secretaria de género de CTA en aquel momento, integrante del movimiento de mujeres, que estaba muy sorprendida cuando le pedimos que declare, pero entendemos que delitos complejos ameritan también planteos complejos para que el tribunal los comprenda y para alcanzar la pena de vida, y bueno, tuvimos el orgullo de escuchar a una compañera trabajadora y feminista que se había formado en esta materia, desasnando al tribunal a la hora de explicarles cómo debían ser escuchadas nuestras compañeras que habían planteado lo que había ocurrido, incluso con una evaluación de la evolución de la legislación. La compañera es historiadora, no es abogada, pero realmente fue, entiendo, un testimonio muy importante y que fue considerado por el tribunal a la hora de resolver. Pero volviendo al derecho internacional, más allá del Convenio de Ginebra y de su incorporación al derecho interno, ya más adentrados en el siglo XX, a partir del 1998 y de 2002 en particular, el Tribunal de Ruanda y el Tribunal Internacional de Yugoslavia toman dos decisiones, dos fallos que son los fallos líderes en esta materia, el fallo Akayesu, y son nombres difíciles, y el fallo Foca. En estos dos, el tribunal establece claramente, en el Akayesu, que fue en el 98, por primera vez define
en el marco internacional, la violación sexual y la violencia sexual. La sexual se la enuncia como una invasión física de naturaleza sexual cometida contra una persona en circunstancias que son coercitivas. Se distingue la violación como crimen independiente y por primera vez se lo menciona con todas las letras como un delito de lesa humanidad. Y ahí comienza otro caminito que es jurisprudencial e internacional, que es tomar esta definición del Tribunal Internacional para Yugoslavia y vincular este delito autónomo al delito de genocidio, que no contemplaba tampoco como modalidad autónoma la violación. Si bien hablaba de la eliminación parcial de un grupo nacional, refería también el traslado de niños o niñas nacidas de un grupo a otro, había un vínculo con los hechos ocurridos en nuestro país, faltaba todavía, y sigue faltando, una maduración a la hora de hablar de estos temas que nos permita que se incorpore al derecho interno, porque los derechos humanos, a partir de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, comienzan a formar parte claramente, sin discusión alguna, de nuestro derecho interno, pero la discusión que comienza a partir de esta modificación y que todavía coexiste, que incluso retrocedió mucho con la Corte en el anterior gobierno nacional, es en qué forma, en qué medida estos avances en materia de derechos humanos a nivel internacional son incorporados y comienzan a establecer un estándar obligatorio, un estándar mínimo obligatorio para los tribunales internos. Por eso tuvimos que echar mano no solo de fallos internacionales a la hora de pedir esta recalificación y esta condena, estas 2 condenas, sino también 3 condenas, tuvimos que echar mano del derecho interno, porque necesitábamos, entendíamos, encontrar casos dentro de nuestro país en juicios por delitos de lesa humanidad, donde se hayan considerado los abusos sexuales como delito autónomo, porque de esta manera estábamos manifestando que el estándar mínimo dentro del tribunal ya había subido, que ese piso y esa progresividad que es exigida a la hora de incorporar el derecho internacional de los derechos humanos a nuestro derecho interno, ya había alcanzado un piso que no podía ser perforado, sino por el contrario, o mantenido o elevado. Y en esta convicción es que sumamos estos testimonios técnicos, el testimonio en primera persona de las 2 compañeras, el abrazo colectivo del movimiento de mujeres, y bueno, logramos una sentencia que entendemos es ejemplar. No había muchos fallos internos, encontramos, porque además hay algo que ocurre que no hay demasiado trabajo jurídico hecho en la materia, salvo las gigantes compañeras que se han puesto a laburar a partir de una causa y han escrito y han compartido para que vayamos creciendo quienes nos acercamos a este tema en otros lugares. No hay gran desarrollo doctrinario como para apoyar a quienes decidimos que esa letra tome vida y entre al tribunal y ponerle nombre y apellido. No es tan sencillo. Todas asumimos que, o por lo menos yo asumía que era algo muy trabajado y que no iba a ser tan complejo, pero realmente al momento de elaborar la acusación nos dimos cuenta, no tanto de que era muy complejo, sino de que faltaban un montón de herramientas y faltaba solidarizar, socializar un montón de... Tuvimos mucha suerte en este sentido porque pudimos construirla con distintas miradas y con distintas disciplinas, porque a los abogados y a las abogadas no nos forman para trabajar en equipo. Esto lo digo siempre con mucho pesar, pero debemos aprender con todos los vicios de la profesión, debemos aprender cómo incorporar otras miradas, imagínense miradas vistas como miradas secundarias por el tribunal claramente, algunas directamente no las consideran miradas válidas, y bueno, el trabajo de quienes utilizamos la matrícula como herramienta de militancia también es construyéndonos nosotras y nosotros, y después tratando de incorporar todos estos saberes colectivos y bueno, volcarlos adentro del tribunal, y que entiendo que de alguna manera en este caso puntual lo logramos debido, bueno, a las condenas que logramos y a la recalificación del caso de la segunda compañera. Como les decía, teníamos el fallo Molina,
en La Plata, teníamos en Santa Fe, me olvidé, perdón, un fallo en Derecho Internacional más cerca nuestro, que es el fallo Castro, donde también se acercaba más a nuestro plexo constitucional el hecho de ser considerado el abuso sexual como delito de lesa humanidad, y que nos permitió también incorporarlo en nuestra acusación. En este último fallo que les menciono, Miguel Castro versus Perú, la Corte claramente, la CID, dijo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violación sexual de una detenida por un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima, el abuso de poder que despliega el agente. Asimismo, la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece con otras experiencias traumáticas. Este relato, que realmente a la luz de un análisis social, de un análisis político, resulta espantoso, a la luz de lo que es el discurso jurídico, es un gran, gran avance. Porque realmente nos permitió desandar un camino que venía cerrando en todas las áreas, la posibilidad de hablar siquiera, de incorporar una mirada de género, de describir que era un delito de género adentro de un tribunal. Con las herramientas que tenemos quienes estamos trabajando todos los días, incorporando como pudimos las herramientas de quienes realmente dedican su vida entera a trabajar con la evolución de este tipo de miradas que están cambiando el mundo. Yo creo que la revolución feminista es la única y la verdadera, en este momento, la mejor, la única revolución en marcha en este momento en el mundo entero, donde Argentina tuvo muchísimo que ver y que traspasó las fronteras y que es imparable. Y bueno, en esos vientos el derecho siempre llega después, mucho después, pero bueno, vemos quienes tratamos de a poco de empujar un poquito más esa puerta, que muchas veces es giratoria, porque tenemos un avance y salimos para atrás por el otro lado. Yo creo que esta es la verdadera puerta giratoria y no la que se menciona a la hora de hablar de las excarcelaciones, de los delitos cometidos por personas vulnerables. Los avances en el Tribunal Federal fundamentalmente son muy difíciles de lograr. Bueno, entonces volviendo al derecho interno ya, con el fallo Molina, con el fallo Barcos. No, acá Gabriela, si podés ir redondeando. Cierro, perdón, me entusiasmé. No. Dije que iba a ser breve y no cumplí. Pero bueno, teniendo en cuenta todo este panorama, los fallos internos que permitieron subir el piso, presentamos esta acusación que prosperó en el marco de un genocidio, que también es otra pelea, pero para otra charla, porque nosotros sostenemos que el genocidio no es un marco, es un delito, y pedimos que se condene por el crimen de genocidio. La acusación por el derecho interno siempre es subalterna y subsidiaria. Bueno, cierro, me voy a la conclusión. Entiendo que ya compartí más o menos con las compañeras y compañeros que nos están escuchando. Terminamos la acusación planteando que el tribunal debía tener en cuenta la responsabilidad y el deber del Estado argentino de investigar y sancionar la violencia sexual cometida durante el terrorismo de Estado para asentar jurisprudencia con perspectiva de género, como lo vienen haciendo distintos juzgados del país, como recién les conté, la causa Barcos, Molina en La Plata, la megacausa La Rioja 3, el sexto juicio por crimen de lesa humanidad en Mendoza, donde también tuvieron este tipo de avances. Esto implica nada menos que traer el crimen sexual al campo de lo plenamente público, sacarlo del sentido vulgar de los operadores del derecho, un sentido común que coloca a los crímenes contra las mujeres como crímenes menores, crímenes misóginos que los deja capturados en el campo de la intimidad de las personas. Ni siquiera podemos hablar de crímenes de odio porque supone dejarlos en la psiquis de agresor. Son crímenes públicos y el Estado puede. Este es el contexto en el que pedimos que se fundamente la pena y lo logramos. Y bueno, planteamos que la violación es una forma extrema de dominación, pero es todo otro capítulo que no tenemos tiempo en este momento de tomar. Y cerramos con una frase de una
la Carta de las Mujeres Zapatistas de febrero de 2019, que quiero hacer nuestra y repetirla para cerrar mi intervención. Ellas dicen, vamos a luchar para que ni una sola mujer en cualquier rincón del mundo. Perdón, Gabriela, te pido por favor que te desmutees y lo vuelvas a leer, porque no sé si todos, pero a mí se me cortó el audio, no te pudimos escuchar y te queremos escuchar las Yo palabras. que hice un final así, a toda pompa. Vamos de nuevo. Sí, se cortó. Bueno, aprovecho para rectificarlo entonces. Cerramos con 2 frases, no solo la de las mujeres zapatistas, porque voy a tomar a Rudolf von Jhering, quien escribió La lucha por el derecho, y que es sorprendente la actualidad, 200 años. La lucha por el derecho de la que hablaba Rudolf von Jhering dice, es por un lado la lucha por la nominación, por la consagración jurídica de los nombres del sufrimiento humano, por entronizar jurídicamente los nombres que ya se encuentran en uso, en la calle, como decíamos, y por el otro, la lucha por publicitar y colocar en uso, en boca de las personas, las palabras de la ley. Y cerramos con la Carta de las Mujeres Zapatistas, ahora sí, que dijeron, vamos a luchar para que ni una sola mujer en cualquier rincón del mundo tenga miedo de ser mujer. ¿Ahora se escuchó? Se escuchó perfecto y muchísimas gracias, Gabriela. A ustedes. Muchísimas gracias. Siguiendo todo lo que nos aportó Gabriela, por un lado la comprometo a que me mande lo que me dijo que me iba a mandar, entonces vamos a hacer la lista de los fallos y se las vamos a acercar junto con el material de hoy, porque en el chat del Zoom me están pidiendo los fallos, así que vamos a hacer la lista. No sé si llegamos a poner los links a cada fallo, pero por lo menos sí el nombre del fallo para que lo puedan encontrar fácilmente. Me permito, antes de presentarla a Paloma, que es nuestra compañera que continúa, recordar algo con todos juntos, que es que, y todas juntas, y todes, es que la Argentina es el único país de la Tierra en que su justicia ordinaria, su justicia normal y habitual, logró llevar adelante los procesos de búsqueda de memoria y de verdad y de justicia por los delitos de lesa humanidad. Los tribunales a los que hizo referencia Gabriela, el tribunal de la ex Yugoslavia, el tribunal de Uganda, los tribunales, son tribunales creados especialmente para juzgar esos delitos, esos genocidios por las Naciones Unidas. No fue la justicia ordinaria la que llevó adelante esos procesos. En nuestro país sí, y es el único país del mundo que ha logrado eso. Y en mucho creo que se lo debemos a nuestra construcción política y a los organismos de derechos humanos. Así que también tengamos esa perspectiva cuando escuchamos a las compañeras. Paloma, ¿estás por ahí? ¿Te puedo presentar? No te estoy viendo, pero Paloma está con algunos problemas de conectividad, así que tal vez nos va a hablar sin su cámara. Acá estás. Bueno, la presento a Paloma Álvarez Carreras. Es abogada querellante en juicios de lesa humanidad en la provincia de Jujuy. Es integrante del grupo de abogados de derechos humanos de Jujuy. Integra también el equipo de defensa de Milagros Sala, integraba hasta febrero de este año. Es ex asesora legal del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy, asesora legal del Bloque Legislativo Provincial Unidos y Organizados durante el año 2017, asesora legal del INADI de la Delegación Jujuy entre los años 2008 y 2016, es integrante del equipo asesor de la Asociación de Mujeres Juanita Moro y miembro del colectivo Mario Bosch de abogados querellantes de delitos de lesa humanidad. Paloma, te escuchamos. Hola, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a los compañeros de APDH y a todas las regionales. Especialmente saludo a los compañeros de Jujuy, que seguro están enganchades. Toda esa presentación básicamente fue para decir que militamos en las causas, al igual que Gabriela. La verdad es que un placer escucharte, Gaby.
muy clara en tu exposición y fundamental, ¿no? Todos los puntos para poder tener un marco legal adecuado para empezar a pensar, y esto es como el disparador en el que yo pensaba para compartir hoy con todos, es de qué hablamos cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, ¿no? En estos juicios sabemos, bueno, por lo que contó Gaby, y sabemos también todos los que estamos en jurisdicciones complejas como las norteñas, donde muchos manejos culturales, heteropatriarcales, están sumamente arraigados en nuestras formas, en nuestras convivencias, y eso no escapa, digamos, ¿no? a la reproducción de lo que dicen las sentencias de los jueces que intervienen y que deciden con sus fallos sobre la vida de las mujeres y las compañeras específicamente que sufren situaciones de violencia sexual. Bueno, en este sentido, comparto lo que dice, varias cosas me anoté de lo que dijo Gaby, un poco para no repetir, y otras para destacar. Es cierto que hay bastante poca producción, o al menos, si bien sabemos, muchísimas compañeras trabajan también desde la militancia, ¿no? Desde su propia formación, compartiendo experiencias y formación, publicaciones. Casualmente de Rosario, de Santa Fe, existen muchas compañeras que se han dedicado a la temática y siempre han sido muy generosas en compartir todas sus avances. Yo tengo que decir, lamentablemente, que en nuestra provincia hasta el momento no hemos tenido demasiados éxitos. De hecho, acá había apartado un informe que es público, que después lo podemos compartir, pero que es un resumen del Ministerio Público de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el Ministerio Público Fiscal, que hace un raconto, digamos, de todas las sentencias relacionadas con delitos sexuales que se fueron dictando a lo largo de estos años, arrancando desde el 2010 con la primera sentencia que se obtuvo en Mar del Plata. A partir de ahí, hay mencionados en este informe al menos 26 fallos, de los cuales han ido, digamos, teniendo confirmaciones, avances, retrocesos, en esto que Gaby marcaba, ¿no? De establecer un piso mínimo, del cual los tribunales no deberían, digamos, ¿no? Descender para juzgar las violencias sexuales en el marco del plan sistemático que se ejerció en nuestro país, y poder llamarlo de esta manera, ¿no? Sacarlo de la figura de los tormentos para poder condenarlos como delitos autónomos. Esta mención que hizo Gaby, este esfuerzo que ellas hicieron en su jurisdicción, y que por suerte en la causa FC 3 y 4, que fue este año, la lograron, es algo similar a lo que nos sucedió también a nosotros, y yo quiero recordarles en ese sentido que Jujuy en el año 2012 fue declarada la capital nacional de la impunidad, porque nosotros habíamos llegado hasta esa instancia sin un juicio oral de delitos de lesa humanidad. Es más, en el año 2012 también, no sé si recuerdan, seguramente les jujeñes recuerdan, que gracias a la movilización de la Tupac Amaru, acompañando a los organismos de derechos humanos, se pudo lograr primero la renuncia del juez que cajoneaba todas las causas que se habían empezado a instruir en el Juzgado Federal número 2, acá en Jujuy ese proceso se inició en el año 2006, ese fue el año en el que hicimos la presentación como partes querellantes, acompañando a hijos, familiares, sobrevivientes, y desde ese momento hasta el año 2012 no habíamos tenido ningún juicio oral. En nuestra provincia fue a partir de ese año que se logró esa... también fue un año bastante importante, digamos, ¿no? Trascendental, yo creo, no me van a dejar mentir les jujeñes. Tuvimos el arranque, el impulso de las causas en instrucción, los procesamientos de los responsables civiles de la noche del apagón, Blaquier y Lemos, que hoy están siendo esa decisión. Bueno, sabemos que la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto y les dictó la falta de mérito, y con eso los apartaron del juicio oral que hoy se debería estar realizando en nuestra provincia, que es el juicio, la mega causa de Jujuy, que es en la que se están también investigando o debatiendo los hechos relacionados con la noche del apagón, Minel Aguilar y otros operativos que sucedieron en San Salvador y en San Pedro de Jujuy. Por eso es la mega causa. Lo cierto es que en ese año también tuvimos nuestro primer juicio oral, y ahí también tuvimos la posibilidad y la oportunidad de escuchar a nuestras compañeras realizando estos relatos, ¿no? De sus vivencias,
diciendo claramente con todo ese dolor y con toda la exposición, que incluso, ¿no? Sabiendo que había protocolos para aplicar, digamos, en ese momento los tribunales no advirtieron, el Ministerio Público tampoco, que esos, cómo tomar, ¿no? Cómo encauzar esas declaraciones, sin perjuicio que después sucesivas declaraciones fueron enviadas a la instancia de investigación e instrucción para eventualmente procesar a los responsables por abusos o por violaciones. Lo cierto es que llegamos al 5º juicio de lesa humanidad en nuestra provincia, con una descripción, con una plataforma fáctica, que es como dijo Gaby, ¿no? La descripción exacta de los hechos que sucedieron y a los que hay que calificar dentro de una figura penal para poder procesar, discutir en un juicio oral y eventualmente condenar, y sobre todo para que los imputados también ejerzan su derecho de defensa, porque si hay algo que no sucedieron en los juicios de lesa humanidad, fueron actos de venganza, sino por el contrario, siempre hemos recurrido a las partes querellantes, los sobrevivientes, ¿no? A garantizar de todas las formas posibles los derechos de defensa también de los imputados. Bueno, estas declaraciones fueron conocidas, fueron públicas, en un debate oral. En ese contexto, nosotros, las partes querellantes, que casualmente éramos todas mujeres, el fiscal que impulsaba en ese momento el 5º juicio oral, era un colega de Salta, no era de esta jurisdicción, y lamentablemente no tuvimos cabida en el pedido de la ampliación del requerimiento de elevación a juicio, es decir, la posibilidad de que estando en un debate oral y público, escuchando hechos de los que las víctimas hablaban, las mujeres hablaban, perdón, tampoco me gusta decir la palabra víctima, de las mujeres habían sufrido durante sus detenciones y sus secuestros, esto debía ser encauzado en el debate, o podía al menos haberlo sido, en la medida en que el Ministerio Público Fiscal le garantizara a los imputados, a los acusados de esos momentos, defenderse, ¿no? Notificar de los hechos que se estaban escuchando, de los que se los estaba acusando, y eventualmente ejercer ahí su derecho de defensa y poder continuar con un debate oral que permita que eventualmente las partes acusadoras pidan la condena por los delitos, por ejemplo, como el de violación. A todo esto quiero también señalar que de la misma forma que comentó Gaby, las partes querellantes, que representábamos a las mujeres en ese proceso, requerimos desde el primer momento, en base a la descripción fáctica de los hechos y conociendo las declaraciones iniciales en la investigación, que claramente tenían que ver con la violencia sexual sobre sus cuerpos, esto no habíamos logrado que sea, digamos, que el juzgado de instrucción procesara a los responsables, y tampoco logramos que la Cámara revirtiera, ¿no? Esa falta de mérito que en un momento se dictó. Es más, sufrieron situaciones de extrema vulnerabilidad, las situaciones, la verdad, lamentablemente de reiterada revictimización las compañeras, porque cuando la Cámara de Apelaciones de Salta, porque Jujuy y Salta es una sola jurisdicción acá, nuestra Cámara de Apelaciones está en la provincia de Salta, cuando la Cámara advirtió que no había elementos suficientes para procesarlos, o sea, para llevarlos a juicio a los responsables de una patota, que claramente habían señalado como responsables de los abusos y violaciones de las compañeras, la respuesta fue al que las víctimas, al no poder identificarlas, no poder señalar claramente quiénes eran los que habían cometido de mano propia ese hecho, no podían endilgarle la responsabilidad a los imputados. Sí fueron procesados por las privaciones ilegítimas de la libertad, sí fueron procesados por tormento, y así fueron llevados a juicio, y posteriormente fueron condenados. Pero acá está uno de los puntos que señaló también Gaby, y es la distinción, y que esto a mí, a las compañeras se lo propongo, me encantaría también, yo creo que es fundamental establecer esa profundización, ¿no? De esa discusión que se da en los tribunales, y que se da también en la Cámara Federal de Casación Penal, porque a pesar de las 26 sentencias que yo les dije que hay con delitos con condenas, tenemos como en instancias superiores, en vez de la ampliación de este margen, ¿no? de este estándar que marcó Gabriela, es decir, bueno, los tribunales de acá no pueden bajar, siempre hay como avances y retrocesos, ¿no? Está la discusión acerca de si se trata
de un delito de dominio, de un delito de poder, Gaby hizo referencia a eso, que se da en el marco de un plan sistemático, además que se estableció para perseguir a los enemigos, y además que se procuraron, se realizaron en procura también de ocultarlos, ¿no? Este plan sistemático que incluyó este disciplinamiento sobre el cuerpo de las mujeres, con esa intención claramente también de amedrentar y de disciplinar también al resto de los géneros. Yo creo que no es una discusión menor, tenemos muchos jueces, incluso muchas juezas, que tienen esta lectura acerca de que si no se puede identificar quién fue el responsable de esos hechos, no pueden ser juzgados. Cuando nosotros sabemos que existen diferentes modalidades de participación, y cómo en esa construcción, digamos, como en ese plan sistemático que se procuró para disciplinar y para eliminar a los enemigos, se valieron de muchas herramientas que esta estructura organizada de poder también digamos, encontró su forma de condena desde la causa 13. No podemos, no se le puede exigir hoy a las compañeras que estuvieron detenidas, secuestradas, tabicadas durante meses, que identifiquen a sus agresores, porque no los vieron, digamos, ¿no? Cuando las compañeras supieron, escucharon, sintieron sobre sus propios cuerpos, y no podemos someterlas y obligarlas que una y otra vez relaten estos hechos, por lo que significa, por supuesto, para sus propias vidas, y acá en Jujuy esto fue algo que creo que lo repudiamos desde los organismos, fue algo bastante criticado, porque además se sometió a las compañeras incluso a cámara Gesell, ¿no? A repetir una vez más, a sostener todo lo que ya habían dicho, lo que los tribunales escucharon, lo que todo el público en ese momento escuchó, para que no tuvieran ninguna respuesta. Lamentablemente hoy una de esas compañeras está fallecida, murió sin tener una respuesta de la justicia, y un poco volviendo a esto de qué pensamos cuando hablamos de la perspectiva de género, ¿no? Por un lado reconocemos por supuesto los avances, la marea verde, los feminismos, toda la incidencia que desde los fallos que marcó Gaby, hasta los informes de la Corte Interamericana, que ya cumplieron el informe que quería citar solamente por dar un ejemplo, por nombrar algo que nos marca estándares internacionales sobre justicia relacionada con las víctimas de violencias sexuales, tiene de la Corte Interamericana es del 2007, donde habla de las estructuras patriarcales, de la conformación de la justicia, y de cómo se reproducen los estereotipos, y cómo son abordadas las situaciones denunciadas, para terminar calificando moralmente a las mujeres, o responsabilizándolas, o invirtiendo la responsabilidad, juzgando sus propias, sus modos de vida, su moral, su forma de vestir. Para traer un ejemplo más o menos cercano en el tiempo, no nos olvidemos la condena de Lucía Pérez, que por suerte ya fue revertida, pero en la que claramente ese sesgo patriarcal y machista de los jueces, que debieran incorporar eso que nosotros llamamos perspectiva de género, y que hoy tenemos, gracias a la militancia y a la construcción, un ministerio, tenemos la ley Micaela, y venimos teniendo muchísimas herramientas y fallos, pero lo que no tenemos, lamentablemente, es la decisión política y la decisión judicial. Y en la medida en que los tribunales y la formación de esos jueces, o esos aspirantes a jueces, o a ser parte del Ministerio Público de la Acusación, que son los acusadores que representan a sus víctimas y a la sociedad, que nos garanticen que esos derechos sean respetados en ese marco de perspectiva de género, lamentablemente yo creo que si no lo exigimos, o si no buscamos la forma de que eso sea responsabilidad, y sea una responsabilidad real, digamos, ¿no? Yo creo que es inconcebible que hoy por hoy alguien no pueda dar cuenta en un concurso para acceso a un juez o a un fiscal, en un concurso no pueda dar cuenta de la perspectiva de género, ¿no? Ya sea por la formación, así como tenemos que acreditar muchísimas cosas para acceder a determinados cargos o funciones. Bueno, en la justicia creo que eso es fundamental, y mientras eso no suceda, mientras las castas judiciales y las familias judiciales, y en nuestras provincias, bueno, provincias con manejos de bipartidismo como el que sucede en Jujuy, sigan sosteniendo esas estructuras y se sigan seleccionando jueces o fiscales desde esa perspectiva,
creo que tenemos una tarea ardua, las organizaciones de mujeres, las militantes, quienes tienen o tenemos responsabilidades también desde lo institucional, creo que eso es fundamental. Pero bueno, no quiero ser tampoco, no quiero ser pesimista en esto. Yo creo que cuando hablamos también de los avances, por otro lado, en los juicios de lesa humanidad, yo creo que también tenemos que reivindicar a las organizaciones de mujeres y a las juventudes, ¿no? Que, como dijo Gaby, también los jueces sintieron que ellos debían juzgar de determinada manera, porque hay un colectivo que te lo está exigiendo, ¿no? Un colectivo de mujeres, un colectivo LGTBI, que hay un sector de la sociedad que hoy no te va a permitir que pases por alto esto que decimos nosotros, que exigimos, y cómo queremos que se aborden los delitos que estamos pidiendo que sean condenados en los juicios de lesa humanidad, ¿no? Queremos que se reconozcan como imprescriptibles, queremos que se reconozcan como delitos autónomos, queremos que las declaraciones de las compañeras no sean en vano y no sean dolorosas sin ninguna respuesta hoy para ellas, porque la respuesta de los organismos viene siendo una demanda histórica, llevamos más de 40 años, estamos en situación, yo creo que falta todavía mucho, si bien hemos caminado al lado de los organismos, y es una lucha impresionante la que se ha logrado en nuestro país, creo que también hay una deuda en relación al juzgamiento de estos delitos, así como también en relación a la responsabilidad de ex jueces y funcionarios que actuaron durante la dictadura, así como también lo que implica la responsabilidad empresarial. Pero creo que es fundamental que encaucemos las declaraciones de nuestras compañeras, que las acompañemos y que pongamos y que exijamos, ¿no? a los jueces esta perspectiva y que no la dejemos pasar, porque creo que tienen la obligación, ¿no? Son personas que deciden sobre nuestras vidas y sobre la de nuestras compañeras que hace años que vienen esperando justicia. Bueno, y para terminar, volviendo a lo que decía Gaby, hay, por suerte, nosotros hemos usado, por ejemplo, en nuestros alegatos, hemos tomado algunos relatos, ¿no? de algunas publicaciones, muy conocidas seguro para muchos de ustedes, como Grietas en el Silencio, ¿no? Que era una edición que coordinó Marta Vasallo. También relatos en la publicación del libro Putas y Guerrilleras, también de compañeras de acá de Jujuy, y de compañeras de todo el país que relatan los hechos que tuvieron que vivir, y que en algunas ocasiones pudieron llevarlas a juicio, y en otras todavía en la justicia siguen esperando esa respuesta. Para terminar, volviendo a lo de Grietas del Silencio, quería solamente citar y enfatizar esto que marcó Gaby también muy bien, acerca de qué es lo que pedimos, ¿no? Y yo también coincidiendo en eso, insistiendo en este proceso de deconstrucción en el que estamos permanentemente, me incluyo, por supuesto, aprendo de muchas compañeras, intento seguir esa formación, sus antecedentes, y por suerte en nuestro movimiento feminista encontramos compañeras sumamente sororas y solidarias que comparten sus saberes y sus experiencias. Pero acá para terminar, pensando en esto, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos también no de la perspectiva de género, sino también de la violencia que se ejerció sobre el cuerpo de las mujeres, y para tratar de diferenciar, insistir con esa diferenciación de lo que es un tormento, para diferenciarlo del castigo y del disciplinamiento sobre el cuerpo de las mujeres. Un párrafo muy cortito que trata de sintetizar la perspectiva desde la cual se investiga acá en Grietas del Silencio la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Señala, la diferencia relevada por esta investigación es que se ejerció sobre las mujeres un plus de violencia por su condición de género. Las mujeres eran ferozmente atacadas en todos los aspectos de su integridad sexual, lo que evidencia el mayor ensañamiento, en la especial crueldad de los actos, en las repeticiones incansables de las violaciones diarias y grupales, en los embarazos forzados, en la burla y la humillación específica sobre todo lo femenino. Esto simplemente para insistir y para marcar de qué estamos hablando, ¿no? Y también para hacérselo saber a quienes tienen que escuchar la forma, el modo sobre
sobre que queremos que entiendan y cómo queremos que esa perspectiva de género nos atraviese a todos, y si no entendemos esto mínimo dentro de un juicio en las que nuestras compañeras están declarando, con tanta valentía y con tanta paciencia después de tantos años, yo creo que si no exigimos que eso se plasme en una sentencia condenatoria e irrevocable para los genocidas responsables, no vamos a tener justicia. Así que bueno, finalmente agradezco de nuevo a las compañeras, muchas gracias Gabriela, la verdad que fue muy buena tu exposición, y la verdad que hay muchos puntos seguramente para profundizar desde lo técnico y desde discusiones, y sí quiero remarcar lo que dijo Gaby, de aprender a trabajar en coordinación con otros equipos, porque es cierto que los abogados nos cuesta mucho no pensar en términos técnicos de tipos penales, y es cierto también que cuando ampliamos nuestro trabajo a lo colectivo, empezamos a pensar de formas estratégicas, incorporando aspectos antropológicos, sociológicos, que nos permiten construir también, ¿no? Y ofrecerle al tribunal, y ofrecerle a aquel fiscal que por ahí no está viendo lo que nosotras sí, que lo tomen, que lo impulsen, y que se lo brinden al tribunal para poder tener las sentencias que nuestras compañeras y nuestra sociedad necesitan. Así que muchas gracias, compañeras, por la atención. Muchísimas gracias a vos, Paloma, excelente, muchísimas gracias. Bueno, ahora continuamos con la compañera Soledad García Quiroga. Soledad es licenciada en Literaturas Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un doctorado en Filología Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid, España. Una maestría en Investigación Educativa de la Universidad Nacional de Córdoba, y estudió y es miembro también del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Investiga sobre educación en derechos humanos. Coordina trabajos de derechos humanos y educación y actividades e investigaciones con perspectiva de género, perdón. Es militante social y política, y ha sido dirigente, mediante cargos electivos, en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y en CTA Provincia de Córdoba. Contribuyó a la formación de los coordinadores de gremios en lucha, comisiones internas, etcétera, que dieron lugar a la creación de la Mesa de Gremios en Lucha de Córdoba. Por dicha militancia y como sindicalista docente, fue secuestrada en Córdoba el 9 de marzo de 1976. Permaneció en prisión por casi 4 años y medio y debió exiliarse en España haciendo uso del derecho de opción. Fue la pareja del militante y dirigente de CETERA, profesor Eduardo Requena, quien continúa como detenido desaparecido. Como ex detenida política, ha testimoniado en diferentes juicios y muy especialmente en la mega causa de La Perla y del Cuerpo de la Ribera de Córdoba, cuya sentencia se dictó en agosto de 2016. Actualmente se desempeña como presidenta de la Asociación Civil de Expresos Políticos de Córdoba. Soledad, con mucho placer te escuchamos. Soledad. Ustedes, desmutearnos no me gusta, voy a quitar el silencio a mi micrófono, a saludarles a todos, agradecer muy especialmente a todos los compañeros y compañeras de la PDH, y en especial a mi compañera y amiga María Elena Nadeo, que ha pensado federalmente estos encuentros, estos seminarios, cursos, y estamos representados en muchísimos lugares del país. Quiero partir agradeciendo. Los currículums son algo medio latoso a veces, pero bueno, hay cosas que se dicen porque hay que informar a las compañeras y compañeros que participan. Pero a mí me gusta tomar la palabra inicial de María Elia, cuando dijo que no vamos a hablar del pasado reciente, que vamos a hablar del hoy, porque sí, hablamos de genocidio, de violencia institucional,
de las violaciones y todos los delitos sexuales, de nuestra lucha por lograr que sean, sí, declarados de lesa humanidad, y vamos haciendo un rastreo militante como han hecho las dos chicas abogadas excelentes, una en Jujuy, otra en Rosario, de Rosario. Y quiero tomar esas palabras de María Elia para decir que ¿por qué hablamos del hoy? Porque tenemos una conciencia militante, porque somos militantes de la vida, de la lucha, militantes sociales, políticas, feministas, porque confiamos en el pasado, pero en el presente y el futuro. Y esto me trae a la memoria que cuando llegamos de la cárcel de Córdoba, donde había sido un infierno 9 meses, hasta fin de año del 76, y el traslado, otro infierno, llegando a Devoto, y nos pusieron desnudas en la capilla de Devoto, desnuda con los santos o las cosas que hay en la capilla, pero desnuda al fin, estarían los milicos o los penitenciarios ahí también. Al otro día o a los pocos días, tengo un lápiz en la mano y para mí fue algo increíble, porque fueron 9 meses sin comunicación alguna, sin lápiz ni papel y con poemas escritos en la cabeza. El primer momento escribí algo que se llamó El pasado, presente, futuro. Hay un tiempo vivido y un tiempo por vivir. Hay un recuerdo intacto que se proyecta en sueños. Hay un ayer cercano o distante o lejano. Hay un hoy latigazo. Hay un hoy esperanza y un mañana radiante. Hay que estar un poco de la nuca para en la cárcel escribir esto con un sentido luminoso de futuro. Pero así somos las militantes y así vamos por la vida sin querer hablar del pasado, sin querer hablar catedráticamente de lo que nos pasó y no ser autorreferenciales, contándole a todos que ese pasado existió y qué significó el genocidio en Argentina, y contándonos a nosotras mismas cómo hemos podido, como sobrevivientes, ir transponiendo el dolor, la tristeza, la bronca que nos teñía, nos llenaba de silencio, y mucho más en lo que hace a los delitos sexuales. Ahora voy a citar a la primera abogada, una muchacha joven de Rosario, la Gaby, quien ha sido un gusto enorme conocerla por fin presencialmente, dice María Elia, que estamos en la virtualidad esta nueva, cuando habló de la causa FESED, cuando habló de Rosario, cuando habló del lugar donde tenían a nuestras compañeras. Resulta que entre nuestras compañeras yo tuve a mi hermana Luz García, de Villa Constitución, también una militante social y política, que fue secuestrada en el Villazo el 20 de marzo, y me dio mucha emoción nombrarla, y nombrarla a ella, a mi hermana, como un homenaje, que ha fallecido hace 2 años y algo, porque realmente es con la persona que yo pude hablar más en Devoto del tema de la violencia sexual. Yo buscaba en Devoto a veces compatibilizar con otras compañeras, a veces mucho más jóvenes que yo, otras más grandes, y nombrar lo que nuestros cuerpos habían sentido, vivido y protagonizado, puedo decir, porque las marcas están, el dolor estuvo, la bronca, el repudio, pero también estaba la conciencia de que teníamos que hablarlo alguna vez por nuestras compañeras y también por nuestros compañeros, porque algo que no se dice mucho es que hubo hombres vejados, violados. Se habla mucho menos, se habla más de aquellos que fueron amenazados con las voces de sus madres o sus compañeras, que le decían, ¿a qué estamos? No decían haciéndole el amor, decían el término más brutal, ni tampoco decían violándola a tu mujer. ¿Para qué? Para que el compañero se sintiera absolutamente dominado también, feminizado, como se dijo acá claramente. Yo trabajo siempre con un material que lo recomiendo, aunque las chicas no lo han dicho, pero es excelente, Grietas en el silencio, que toma todos los juicios, y hoy hay que tomar el de Rosario, así como festejamos Mendoza, Mar del Plata en su momento, lo de Tucumán contradictorio, lo de Santa Fe,
de Silvia Zupa. Hoy me alegra muchísimo, Gabriela, y también a la compañera de Jujuy, pero saber la lucha que han tenido siempre es con los organismos, y siempre nuestro pueblo está donde está y tiene conciencia en materia de derechos humanos y género, porque hubo organismos que se pusieron al frente de esta sociedad y la sociedad pudo acompañar. Y también hubo un momento que el Estado interpretó esa lucha de los organismos de derechos humanos. Yo vengo trabajando en los juicios desde el exilio que solamente me di cuenta lo que me había significado de doloroso, tanto como la cárcel, en la última declaración de la megacausa de la Perla por mi compañero desaparecido y tantos y tantes compañeros más, porque allí casi lloré dándome cuenta de lo que había significado estar en otra tierra, obligadamente. Nunca me quise ir. Tenía años ya de cárcel y decía, no, ¿por qué me voy a ir? No tengo por qué irme, soy pen sin causa, los abogados y muchos más saben de qué hablo. Nunca tuve causa, no nos pudieron hacer causa, me secuestraron con otro compañero sindicalista. Fui a parar a España, y en España empezamos a escuchar a los que salían de los campos clandestinos. Y en España tuve constancia de las primeras vejaciones que conocí, que se pusieron algunas en palabras, en testimonios allá, en el exterior. Acá todavía no se hablaba. Hasta el 84 que yo volví, gracias a la democracia lograda por este pueblo maravilloso, la verdad es que decía, ¿cuándo hablaremos de los delitos sexuales? Y con compañeras militantes incluso de la lucha armada trataba de hablar, pero había tal, no sé si era pacatismo, esa palabra se usa, pacata ahora o no, medio arcaica, pero no podíamos hablar de la masturbación. Y a alguna sí yo traté de hablarle de la violación, y alguna también cabeceó y lloró y me dijo, a mí me pasó lo mismo, pero no pudo hablarlo. Entonces hoy, yo ya jubilada como formadora de formadores, en este espacio, como dijo la compañera de Catamarca, Gretel, tan valioso, en que el formador de formadores es el nexo, el mediador, dijo ella, entre dos universos o entre varios universos diferentes, me planteaba yo hoy, ¿tengo que hablar de todas las historias, de los juicios que hubo, que no hubo, de cómo vamos, de la jurisprudencia? Por eso le pregunté a María Elia, ¿cómo vamos a coordinar? Y me encantó que me lo dijera, porque a veces uno improvisa y como es docente, tiene que tener en cuenta los interlocutores, tiene que saber para planificar de qué está hablando. Y a mí me pasó que dije, no voy a hablar de la teoría, voy a hablar de lo que vivimos tantos. Y englobo a hombres, vuelvo a decirlo, porque siendo diferente la simetría en los campos, en las cárceles o en los campos clandestinos, el caso mío fue la ex de 2, y fíjese que los casos en Córdoba más brutales, de antes del golpe de Estado incluso, porque nosotros tuvimos el golpe anticipado el 27 de febrero del 74, el Navarrazo, donde un coronel de la policía, Navarro, el jefe de policía... Perdón, Soledad, ¿podrás subir lo más posible el volumen? Porque hay compañeros que te están escuchando más o menos. ¿No se escucha? ¿Cuesta mucho? Ahí está mejor. Vos sabés que yo no sé bien de dónde lo subo, pero lo tengo activo. Voy a tratar de subir la voz, porque tengo una... Ahí me dicen que está mejor, ahí me dicen que está mejor. Tengo una dificultad personal de un pólipo operado. Pero bueno, siguiendo, y Córdoba fue brutal, la ex de 2, y los casos que nosotros, yo quiero mencionar hoy muy especialmente, después voy a seguir hablando de esto que había empezado de la formación docente, que me interesa y me gusta decirlo, que realmente, a ver, nosotras, me distraje un poquito con la observación, pero me interesa, creo que dice que se escucha bien ahora. Sí, la cámara está controlada, el micrófono me lo dirás tú, María Elia. En definitiva, que esta lucha nuestra por llegar a los juicios, a declarar lesa humanidad estos delitos, como bien mencionó también Gaby, es importante el antecedente de Ruanda y Yugoslavia, tanto tiempo estuvimos diciendo, si en el 90 y pico esto pudo ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todavía Córdoba es una deuda. Y ahora me acordé bien con qué lo iba a enganchar a esto, con la D2 o ex D2, porque las 4 compañeras que estamos en un documental, que claro que sí, que ya lo van a tener acceso,
que se llama precisamente Lesa Humanidad, y que lo hicimos en el, no creo que se vea, en el 2011, 4 compañeras ex detenidas, desaparecidas, secuestradas por supuesto, 3 de ellas en el 75 y en mi caso el 9 de marzo del 76. Fíjense las fechas que les doy. Previo al golpe formal institucional de las benditas, malditas Fuerzas Armadas de este país. Fíjense ya el clima que había y en la complicidad civil, política, religiosa, empresaria, como se ha mencionado. 4 compañeras. Voy a empezar por Nilda Jelinek, ya fallecida hace muy poquito, en plena pandemia, en agosto, de las Fuerzas Armadas de Liberación. Por Gloria Di Rienzo, del PRT-ERP. Por, ¿cómo se llama? Delia Paredes, una chiquita, era 18 años, no solo violada, sino abortada en la celda. Muy fuerte este documental, como digo. Ella era peronista, montonera. Y en mi caso, sindicalista docente de izquierda, independiente. La verdad que ¿para qué traigo esto del documental? Porque me han dicho que es el único en el país y en muchos alrededores, pero además porque confío en que este trabajo que hemos hecho en las instituciones de formación docente, en muchas facultades, no tantas como hubiéramos querido, y con que hay que visibilizarlo más, fue hecho en el marco de un programa de la violencia sexual en contextos represivos. Delitos sexuales o violencia sexual en contextos represivos. En una subsecretaría de Educación de la provincia de Córdoba, gobierno de esta gente que gobierna hace años, pero fue una lucha que dimos y se pudo hacer el documental, pero sin embargo, este programa no tiene la visibilidad que debería tener. Hoy buscaba el link para pasarlo, María Elia, para socializarlo con todos ustedes, y ha sido bajado de internet. Hay un pequeño tráiler. Imagínense que si este material, y no por ser el nuestro ni único, porque yo he trabajado incluso con las dictaduras del Cono Sur, con gente de Brasil, y tenemos libros, y hemos aportado en distintos lugares, sino por ser local, y todavía que no se ha llegado a los juicios para declarar de lesa humanidad los delitos sexuales en Córdoba. Estamos avanzando un poco, ya hay muchas declaraciones, a nosotros nos iluminó el 2010 con los primeros fallos, aún los contradictorios o los que no estaban en firme, pero todavía no hemos llegado a esos juicios, y es promesa militante de muchas de nosotras que vamos a llegar. Y entonces el ejemplo de ustedes, de esas querellas, porque acá también nosotros somos querellantes, o yo he sido más testiga que querellante, por los organismos de derechos humanos, hijos, familiares, la asociación que presido. Y eso quería decirlo porque me parece importante ligar, los docentes siempre sabemos de estas articulaciones, este trabajo que están haciendo estas compañeras. Tú en Jujuy, que decías que era muy caído, muy triste, bueno, es la realidad política, social, cultural, económica de Jujuy. Ya vendrán tiempos mejores, compañeras, ya vendrán. Vale el esfuerzo, como tú mismo dijiste. Y la verdad que para nosotros, a ver, ¿cómo puedo decir? Para nosotros sigue siendo el compromiso. Ahí recuerdan a Sarita Solar de Osatinsky, que estuvimos con ella poniendo el árbol a su marido, el árbol de la vida que hace siempre el Archivo de la Memoria en Córdoba, y todos colaboramos, contribuimos y honramos a los nuestros desaparecidos. Fue la última vez que vi a Sarita, además de su declaración. Y mañana, el Día Internacional en la lucha por la no violencia o contra la violencia hacia las mujeres. Seguir hablando del documental, seguir hablando del trabajo que hacemos en los institutos de formación docente, es compartir con ustedes una inquietud de que esto no quede, por decir así, en el curso o en la charla de hoy. Que no quede como que nosotras estamos instalando, dijo María Elena, un tema que todavía no había estado en los seminarios o cursos históricos de la PDH, y hoy está. Pues señoras, señores, y todos los que escuchen, y compañeros, pongamos pilas en esto de trabajarlo, porque nosotros hemos tenido que aprender a transformar el dolor. Yo siempre digo, y lo tengo en otro poema, trasponer el dolor.
de eso se trata. Si nos hubiéramos quedado en victimizarnos, jamás hubiéramos llegado a construir conciencia, a construir memoria, a articular las posibilidades que da un juicio, las posibilidades de poner en común y también íntimamente reparatorios para el sobreviviente, porque uno sabe la mochila que se saca después que declara. Hay un antes y un después del testimonio. El testimonio te atraviesa el cuerpo, mucho más cuando has sufrido estas vejaciones, violaciones en concreto. También en Córdoba fue el caso Patota, en algunos casos nuestros, otras más individual, y lo denunciamos. Y somos confiadas de que vamos a llegar a delimitar esto que no se pudo o no se quiso con la Cámara de Salta que mencionaba la compañera de Jujuy. Yo creo que acá nosotros estamos compartiendo, me dicen cosas ahí en el chat que no las puedo ver, no las quiero ver porque a mí me puede la emocionalidad y me puede la vida, por suerte, por sobre la muerte. Siempre supe que mi compañero mencionado, Eduardo Requena, un digno dirigente de los trabajadores de Córdoba, me iluminaba, permanentemente me ilumina para saber que la lucha continúa, que debemos transformar esto de lo vivido, de lo sufrido, en futuro, en posibilidades. No sé cómo estoy, María Elia, con el tiempo, no quiero, Estás bien, estamos bien. Si querés ir redondeando y le damos lugar a las preguntas que Silvia ha ido recolectando. Yo decía que Yo la verdad que estoy bastante relajada con el tiempo, es un placer escucharlas a las 3, así que redondeá y tranquila. Ahí mencionan la resiliencia, yo digo siempre que somos sobrevivientes y resilientes. Yo quería hacer una reflexión integral sobre la experiencia y marcar que esta experiencia también buscó o hizo que buscáramos, en mi caso, herramientas holísticas. He trabajado años la educación biocéntrica, he hecho años biodanza, y transformar esa tristeza en dolor, el dolor, la bronca, el miedo, la culpa, la parálisis, que de esto no se habla siempre en los juicios, la culpa que carga la sobreviviente, pero también la violada, doblemente sobreviviente, porque es que te hacen sentir que, bueno, las mujeres, por ejemplo, qué mujer fuerte, qué mujer atractiva, te decían cosas para dejarte, pero a su vez para conflictuarte, interpelarte en tu cosa femenina, ¿no? Profundamente femenina. Hay mensajes tan cálidos y tan lindos que uno no puede dejar de distraerse. Como buena docente atiendo a los dos lados. Pero quería decir eso, que las herramientas son válidas siempre, que yo no quise hablar tanto de la experiencia de cómo trabajamos la memoria, y la memoria militante, y la memoria histórica, la memoria colectiva, pero sí de eso que la palabra es importante y politizar la experiencia individual y hacerla colectiva en esa politización. Para mí, el bucear en el silencio, que es lo que peor te deja, la destrucción en ese momento de tu cuerpo, la prepotencia, el poder del patriarcado puesto en esos hombres infames de los campos, ese bucear en el silencio. Antes conté que en la cárcel buscaba aliadas, cómplices, y no fue fácil. No fue fácil porque era un tema duro para las que lo habían vivido, y para las que no, era muy paralizante. Pero nosotros sabemos que traducir la vivencia desde la experiencia es muy, muy importante, porque tenemos que traducir toda la cuestión experiencial y ligarla a lo teórico. Y esa ligazón con lo teórico es la que a mí a veces me desvela y me devela también. Me devela, me corre mantos, y me desvela en el sentido de poder llegar a que no haya tampoco, podría decir, ignorancia de los fallos, que haya conocimiento. Por eso me parece bárbaro, María Elia, que los pongas allí alineados, que los pongas trabajados. Yo me comprometo a pasar la bibliografía también, porque no podemos victimizarnos si sabemos que tantos otros y otras vivieron esta experiencia. Y el compromiso de hoy es también decir que los hombres se animen, hayan vivido lo que hayan vivido, a hablar
desde el dolor, desde la sobrevida, desde la resiliencia, desde donde les ve el cuero, desde donde puedan. Por eso los juzgados, ¿qué van a tener perspectivas qué va a haber perspectiva de género en la justicia argentina? No la hay, pero no la hay en tantos otros campos, hasta el periodismo y demás. Pero sí me parece interesante que sepamos que hay que exigir que los jueces tengan ámbitos de contención. Y así como tenemos los testigos, o mejor dicho, el cuerpo de psicólogos apoyando en los juicios, al menos en Córdoba siempre lo hemos tenido y eso es algo bien importante, tenemos que tener la confianza o recuperar la confianza, las compañeras que han sido violadas, manoseadas, vejadas, exigidas en un aborto reparador, decían los cabrones. En algunos casos, conozco de cerca algunos casos, la compañera que no pudo hablar nunca o esperó que crecieran sus hijos para decirlo. No sé si vamos redondeando, querría hablar otros aspectos que no he tocado, no quiero cansar tampoco. Me encanta esa docente sindicalista feminista de la CTA de SUTEBA. Yo fui fundadora del espacio de género y la secretaría en CTA, fui secretaria de género en 2 o 3 periodos y después adjunta en Córdoba y sigo militando en CTA. Y qué dice un compañero, creo que es o no, una compañera, la pucha, qué camino han hecho las minas de mi época para engendrar a las mujeres de hoy. Las mujeres de hoy, la ola verde y el feminismo, es gracias a que tuvimos desde Alicia Moro de Justo, Evita, tuvimos mujeres luchadoras, Micaela, tuvimos casos de América Latina y del mundo, tuvimos Rosas de Luxemburgo, tuvimos tanto, que hoy el homenaje nuestro es a justamente ser capaces, alguien dijo, la abogada de Jujuy creo que habló de valentía para declarar. No voy a cuestionar el término, pero hay que interpelarlo, hay que problematizarlo. No sé si fue valentía o fue conciencia. Ese coraje que tomamos es para poder transmitir como nunca más a todas las generaciones que estas tremendas dictaduras genocidas no pueden suceder nunca, pero nunca, nunca más. Entonces, quiero decir que si mi intervención es motivadora, mi intervención es estimuladora, mi intervención es una propuesta para seguir trabajando en el taller que anunció la querida María Elena, vamos adelante. Y vamos adelante porque estamos empezando el camino. Que este curso sea la primera vez que toca la problemática de género y la violencia sexual de la que poco se habla. No es solamente que la legislación esté atrasada, está atrasada, pero es la sociedad también. ¿No ves que dijo ella misma? Se las escuchaba, pero no se las escuchaba, no se registraba que decíamos violación. Es más, la primera vez que yo declaro, y lo digo creo en la CONADEP en el 84 también, yo no sé si figura todo cuando dijimos violación. Recién las últimas veces por la cárcel UP1, porque además fue terrible las vejaciones que también nos hacían los milicos ahí adentro, ahí se empezó a escuchar. ¿Y por qué? Porque ya el contexto nacional daba para escuchar los distintos lugares donde esto estaba pasando. Y eso que Elena Alfaro lo dijo ya en el juicio de la Junta, Elenita que vive en París. Elenita que después declara en el 2010 creo que fue. Es una maravilla, porque lo puedo decir en el juicio de la Junta, pero no se registró. Violadas, vejadas, obligadas, llevadas a abortar como una ayuda, y era por la culpa y la conciencia de ellas, de la brutalidad de ellos, etcétera, etcétera. Para no ser truculentos, porque dije que iba a terminar y empezar con la vida, a mí me conmueve mucho la vida y la vida que tenemos. Estaba pensando que había otro poema que era de la cárcel, pero no lo encontré a mano. Y voy a decir este, Jugarretas. Es de los que están en Buenos Aires, una vez que fui a la Feria del Libro, ¿no? Acá debe estar la fecha. Son mujeres las palabras, alegría, esperanza, lucha, poesía, confianza. Es mujer la emoción y la dicha, la orilla de los ríos, la ladera. Son mujeres la colina y la lluvia, la vida. La cultura. Es mujer la mañana, la conciencia, la resistencia, las vivencias, la noche, y puede tornarse femenina el alba. Para todas las mujeres,
luchadoras y los hombres y los luchadores, para todos los que tenemos un compromiso militante de vida y queremos cambiar esta sociedad, esta cultura, esta política, este patriarcado que se va a caer, y es cierto, pero no es la única revolución que está en marcha, mi querida colega. No colega porque no soy abogada, compañera de Rosario. Un abrazo a todos, un agradecimiento enorme a la PDH por hacer posible estos encuentros. He aprendido muchísimo en este tiempo. Si cité a Gretel no fue por casualidad, es porque de muchas y muchos estamos aprendiendo. Pero el compromiso es seguir enseñando y aprendiendo, formador de formadores. Y aquí estamos, y estaremos siempre que se pueda. Muchísimas gracias, Soledad. Deleitate con los hermosísimos mensajes que te están mandando en el chat, y muchísimas gracias por compartir no solo tu experiencia, sino también tus sueños, que es tu poesía. Así que muchísimas gracias. Silvia, dale. Hay un libro que se llama Palabras en Fuga, que me comprometo cuando pueda conseguir, porque ahora tengo mi solo ejemplar, que lo hizo una chiquita francesa que se puso a investigar, fíjate, sobre las cárceles de Argentina. Muy interesante, porque ella venía de Francia solo con la palabra de poesía canera. Canera por la cana, y nadie le entendía hasta que empezó a hablar español. Y ella hizo una tesis de carrera de letras, y allí estamos con nuestros poemas. Y allí estamos de La Plata, de aquí, de Buenos Aires, de todos lados. Y como a mí me salvó la música y la poesía y cantar en la cárcel, aunque cada vez que cantaba me sancionara, les digo que por eso sigo escribiendo, sigo viviendo y sigo para ustedes. Brava Soledad, bueno, cuánta historia de dolor, pero cuánta vida también. A ustedes, gracias y gracias nuevamente. Muchas gracias a vos de nuevo. Muchísimas gracias. A las tres, muchísimas gracias. Silvia, no sé si estás conectada, estamos todos con problemas de conexión. Acá estoy. Acá estás. Bueno, ¿querés comentarnos qué inquietudes han surgido? Una inquietud muy fuerte y que las comprometo frente a todas, todos y todes, es que nos tienen que compartir material, el listado donde podemos sacar los fallos, lo que tengan disponible de los materiales que han nombrado, porque hay mucha necesidad de compartir esos documentos. Silvia. Bueno, sí, primero la emoción que me produce escuchar la Soledad como representante de los familiares de la masacre de Trelew cuando nombraron a Sara. La verdad que se me puso la piel de gallina, porque su compañero Marco fue parte de la historia de Trelew, fue parte de lo que nosotros llamamos el preámbulo de lo que después se instaló sistemáticamente con la dictadura. La masacre de Trelew es conmovedor desde cualquier lugar, y en mi caso personal también, así que ahí medio como que me aflojé un poquito y me distraje, no pude seguir leyendo, pero bueno, mi homenaje a Sara y a nuestros mártires de Trelew, por supuesto. Hace referencia que en el Aeropuerto Viejo hay una frase, un poco retomando lo que decía María Elia, hay una frase que la pusimos cuando lo inauguramos como un espacio de memoria, donde dice que el pasado se lucha en el presente, y bueno, me parece que tiene que ver con todo esto que estamos haciendo. Dicho esto, que no lo podía dejar pasar, nada, contarles que llegó un momento que hubo 200 personas participantes en este Zoom, así que celebramos también la participación y el entusiasmo. Decirles que estos encuentros no solamente fueron federales, sino que tomé apuntes y había compañeras de Chile y de Ecuador, así que trascendimos las fronteras de la Argentina, y eso también está bueno para compartirlo. Fundamentalmente habrá mensajes de afecto para las tres compañeras que expusieron y que compartieron sus conocimientos. Cuando estaba hablando Gabriela, tomé un apunte donde
cuando ella hace mención a que le faltaban abrazos, hubo una compañera que dice que te lleguen los abrazos desde acá. Bueno, eso también tiene que ver con sentirnos propios todas y cada una de las causas. Impactante los relatos, decía una compañera, y recuerda el juicio de la escuelita de Neuquén, donde había una compañera que había formado parte de una de las testigos y que había ido a la escuela, así que también me parecía interesante resaltarlo. Bueno, preguntaban el tema de compartir los fallos, que eso ya lo dijo María Elia, así que sí o sí vamos a tener que compartir ese listado. Bueno, hablaron de la falta de perspectiva de género en el Poder Judicial y sobre todo en la carrera de formación de abogacía, eso como un tema fundamental, varias compañeras y compañeros hacían mención a eso. Después piden, si por favor también dentro de lo que envíen, las dos frases últimas de Gaby, como para que las mandes por escrito, porque también tuvo muy buena aceptación. Y después cuando estaba hablando Soledad, creo que ahí aflojamos todas, relajamos todas y todos, y fueron netamente mensajes de afecto, de amor, de reconocimiento, como diciéndole luchadora, que hay una compañera que está mirando el Zoom y compartiendo el Zoom con su hijo de 14 años, eso que tiene que ver también con empezar a incorporar otras miradas y los chicos como algo lindo. Así que, en resumidas cuentas, fue un Zoom absolutamente sensible, absolutamente emocionante y con una participación bastante contundente. Y otra de las preguntas que anoté de un compañero que creo que hacía mención a que pueden contestar algunas de las dos compañeras que son abogadas, si podrían dar su opinión con respecto al juicio abreviado del fiscal Rivarola sobre desahogo sexual. Ese es un caso que hubo acá en Chubut y que yo estuve interviniendo también, para variar. Pero bueno, si nos pueden dar, alguna de las dos puede dar su opinión con respecto a este fiscal, y en esto que veníamos hablando sobre la perspectiva de género y la idoneidad en los funcionarios del Poder Judicial. Te quiero preguntar algo, María Elia, a Gaby, también, si puede dar el nombre del milico prófugo, porque yo recuerdo cuando mi hermana hablaba de uno que se hacía el gran novio ahí en la alcaldía en Rosario, era terrible, y hasta quería decir que andaba con una de las chicas a las cuales seguramente esclavizaría, como tantos casos, y a mí me suena que era Echepare, una cosa así, un apellido vasco, pero creo que ha muerto. Pero igual me interesa saber si puede decir quién es el nombre del prófugo, porque yo estoy en contacto con muchas compañeras de cárcel de Rosario. Sí, silenciada, perdón. Sí, perfectamente. Bueno, antes que nada, gracias Soledad, que nos conmovió a todos. Es verdad lo que dice Silvia, que cambió, hizo así el Zoom, los comentarios, los rostros, quedamos todas y todos muy impactados. Todas estuvimos así. Ustedes estuvieron hermosos. Aparte de esto que decía el Villazo, nosotras en Rosario, la PDH Rosario es denunciante, armamos la causa de Villa porque tuvimos una pelea extra, porque la causa estaba tramitando en Buenos Aires como parte de la causa de la AAA en el juzgado Yervide, y los compañeros y compañeras, bueno, no te lo voy a contar a vos, son obreros que nunca más consiguieron trabajo, y ya era difícil bancar la causa en Rosario, que es donde correspondía, imagínate en Cava. Y bueno, fue una lucha que ganamos, gracias a esta que todas venimos destacando de la federalización. Realmente yo no puedo dejar de mencionar a una compañera de Rosario que fue presidenta y vicepresidenta de APDH, que es Norma Ríos, que fue muy importante para todas nosotras. Sé quién es, claro. Para el armado de la causa, ni que hablar, en la denuncia acompañamos a los sobrevivientes, pero cuando se dio esta pelea ellos mismos nos pedían que venga PDH, que venga Norma para que la causa vuelva a Rosario, y además realmente en esto de que es una construcción colectiva, cuando asume la Secretaría de Derechos Humanos de APDH, hubo
se consolidó un grupo y un intercambio muy, muy importante de escritos, de laburo, de opiniones que estoy segura que impulsan los juicios en todos lados. En cuanto a la pregunta del abuso, del desahogo sexual, en este caso creo que habla más de lo que es el Ministerio Público que del patriarcado en sí, digamos, porque si yo creo que hay algo exacerbado es en esta justicia federal que mencioné varias veces. No sé si es responsabilidad individual, es una responsabilidad colectiva, son espacios que viven a espaldas del común, de la gente común, como decimos en Ciudad Futura, el espacio donde milito en Rosario, y creo que es por lo grosero tuvo la repercusión que tuvo mediáticamente, pero es una muestra más. La ley Micaela tiene que implementarse seriamente en todo el país y comenzar a sensibilizar, no solo en materia de perspectiva de género, sino en materia de sensibilización en derechos humanos. Lo que costó que los operadores judiciales comprendieran, escucharan, entendieran cómo debían respetar los derechos de las víctimas del Estado terrorista fue muy difícil. Acá la causa de Villa es la antesala de nuestra región, del golpe. Fue el epicentro de la represión fue en marzo del 75 y hubo que rodear una ciudad con 10 kilómetros de fuerzas de seguridad que venían desde Buenos Aires por la ruta para terminar con la última gran huelga clasista del siglo XX, creo. Y por eso los juicios son hoy también, porque el movimiento obrero organizado fue el objetivo, por eso pedimos genocidio y la verdad que me emocionaste, Soledad, no es sencillo ponerme seria ahora, ponerme en abogada técnica, así que solamente sumar a la alegría y ojalá que podamos seguir compartiendo estos espacios donde todas crecemos. ¿Y el nombre del represor podés darlo, el juzgado? Ah, me olvidé, ese es todo otro tema. El represor se llama Carlos Brunato, integra un grupo de 5 civiles integrantes de la Patota, algunos mencionados como ex militantes por compañeros y compañeras. Fue toda una discusión en nuestra región, como los militantes y las militantes viejas de derechos humanos se acordarán. Acá en Rosario, desde el 84, se denuncia a 5 civiles que integraban la Patota, que siguieron integrándola al punto tal que este Carlos Brunato sale del centro clandestino, sale de integrar como civil la Patota y pasa a integrar la de los 3 que vio la compañera, y bueno, sigue prófugo, y es el que perversamente además le iba a preguntarle si se había indispuesto para tener diciéndole que iban a colaborar, que la iban a ayudar si había pasado algo, que imagino que la ayuda tiene que ver con el relato que vos hiciste, que nuestra región lleva el nombre de Silvia Supo como ejemplo, como emblema, ¿no? Por eso, ni que hablar de que la perspectiva de género es indispensable a la hora de hablar de estos delitos. Absolutamente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vuelvo, no sé si alguien quiere agregar algo más. Vuelvo a recordarles que nos compartan los materiales, las 3, a los que hicieron referencia. Agradecerles muchísimo. Y también, en lo personal, agradecerle a mis compañeras de la Comisión de Género por haberme propuesto para coordinar este tema en particular. Muchas gracias, compañeras. Y gracias a Silvia también. El trabajo en equipo hace que las cosas sean posibles. Y bueno, si les parece, un placer. Y agradecer a Silvia, a Juliana, a ti, a todas. Y si tienen paciencia y ganas, y para poder compartirla después, les leo otro poemita que es del 8 de marzo. Pero me di cuenta que este era el que iba a leer primero y me confundí, leí el otro. Cerramos con tu poema, Silvia, si te Soledad. Nada más dice homenaje. Desandar amor, urdir las esperanzas, comprometer las ganas, la alegría, saber quedar, escuchar, consolidar espacios, son parte de una construcción. Sentir que amar, vivir, luchar,
son eslabones de ese cordel de libertades que buscamos. Estar segura de que lo individual es cuestión de todas y de todos, que lo de cada una es también social, político, si lo sabemos incorporar a ese proceso. Desandar amor, destejer, tejer la urdimbre, sin prisas, en cada acto cotidiano y mágico. 8 de marzo de 1990, para ustedes y para poder terminar con algo que nos levante un poco. Bravo, bravo Soledad. Bravo. Hermoso poema. Bravo, gracias. Gracias, compañeras. Gracias, Elena Tomás. Gracias a todos. Abrazo enorme. Gracias por organizar. Gracias enorme. Felicitaciones. Gracias, abrazo. María Elia, divina. Abrazos, saludos y gracias a todas. Muchas gracias. Libertad Milagro, Sala. Libertad A las compañeras de Milagro. Tupac. Libertad Milagro, claro que sí. Fuerza. Gracias, muchas gracias. Chao, compañeras, muchas gracias. Abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Milagro, libertad para milagro. Libertad para milagros.